Gracias, canejo. Hoy vamos a hablar acerca de Leonardo Luján, de las cosas raras que estaban pasando en el convento, justamente con estas cosas que pasaba, de que había un pacto, parecía que habían hecho unos antepasados de esta familia, de Don Amancio, el cual Don Amancio quiso ocultar y no tener cerca a su familia, porque sabía que era una herencia muy pesada, y que se la confió justamente a este padre, al que había, y que hacía sacrilegio, que había matado ya como a cinco gurises, y todo porque quizás este hombre de Dios había sido bueno, pero al tomar una cosa que estaba maldecida y esas cosas, y al ver que tenía poder y bueno, las cosas lo cambió, lo apartó justamente de la fe, y entonces hizo cosas que no tenía que haber hecho, cometió herejía, y lo peor de todo que esas cosas en cambio en las personas y le quitó todo el ánimo y empezó a hacer crueldad, y primero empezaba a pegarle y después, bueno, ya el castigo cuando empezó a ser severo venía acompañado con la muerte. Y justamente a lo primero los padres pensaban que era accidente de los gurises, que se habían lastimado, caído, pero al ver que las muertes eran media violentas empezaron a dudar, y al ver los cambios de este padre la cosa fue empeorando. Y como sabemos, esto fue hace muchos años, pero la cosa siguió así. ¿Qué pasó entonces? Cuando esa misma noche que estaban todos los padres orando y que esta caja donde tenía este famoso fusta o rebenque, como quieran decirle, que era una herencia maldita, el padre Tomé había salido a las afueras del pueblo y se había dirigido justamente a un apartado allá por Rosario, donde fue a visitar a un padre, a un cura que ya estaba haciendo su retiro espiritual, que estaba haciendo su descanso, porque según se decía, este hombre era muy prominente, porque había combatido contra el mal, y el mal a veces era difícil, y se necesitaba una persona de mucha fe, de mucha templanza, y que no tenga miedo y que no le tiemble el pulso a la hora de tener que pelear contra cosas que uno no conoce, lo que se dice contra el lado oscuro, contra Mandinga, porque sabemos que Mandinga tiene mucho poder y hace cosas feas a veces, hace que el hombre sea malo, perverso, y que haga cosas que no tendría que hacer, porque es indigno a los ojos del Creador. ¿Qué pasa entonces? Al no poder hacer esas cosas, pasaron toda una noche tremenda, donde otra vez el convento empezaban a cerrarse las puertas, las ventanas, y se escuchaba como adentro de ese convento, como que alguien estuviese adentro y decía: esto es mío y me pertenece, y era una risotada que era muy escalofriante para cualquiera. En cambio, Leonardo Luján y este brujo pinturista empezaron a ver que las cosas no iba a ser fácil, que esto no era más bien una cosa que podía lidiar un simple brujo de las tolderías. Así que cuando vino este padre que se llamaba Carmelo Benito, había venido este padre Carmelo a hacer tratar de tratar de solucionar la situación que estaba pasando en el convento. Pero este hombre ya hace varios años que había abandonado la lucha contra el mal y solamente quería descansar, tener un buen acercamiento con Dios y pedir disculpas y rogarle que lo perdone si alguna vez por estas causas de pelear contra el demonio a veces la gente quedaba aginada. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente: al padre Tomé le costó mucho que este padre venga, porque en verdad estaba avanzado en edad, ya tenía 80 y algo. A pesar de que era un hombre que mantenía la fe y estaba fuerte, su condición física era bastante frágil y áspera. Entonces eso hacía que no era como en sus tiempos de mozo, que él podía
pelear contra el mal y invocar la fuerza del Jesús y de la Virgen y del Dios para que lo protejan y lo ayuden. Pero esta cosa no iba a ser más fácil. Así que cuando arribaron al otro día, más o menos al mediodía, se notaba que todos los padres, y ya sea el brujo y Leonardo Luján, estaban cansados, como desvelados. Y entonces aprovechaban ese momento del mediodía para poder abrir las puertas, que entre el sol en el convento. Y se notaba bastante la ausencia de los gurises. Entonces se preparaban para comer y se turnaban para descansar. Mientras tanto, la otra gurizada estaba en la casa de este hombre finado, don Armancio, bajo el cuidado y la protección de sus hijas. Pero la cosa no se le estaba haciendo fácil tampoco, porque los gurises sentían miedo al caer la noche. Y los otros padres que estaban, estos curas franciscanos, que oraban a Dios y les pedían por favor que protejan esta casa donde le habían dado la bienvenida y podían hacer lo necesario para estar bien, y que los gurises no les pasen ninguna necesidad ni nada que los temorezca. Entonces pasó lo siguiente: cuando vinieron, el padre Tomé le dijo que este era el convento donde ellos cuidaban a las gurises, porque imagínense tantos gurises que por desgracia quedaron huérfanos o guachos de la vida, porque en esa época había muchas campañas, muchas guerras, y los padres a veces morían o a veces eran rescatados de las tolderías, y eran todos gurises que no se sabía ni el apellido ni el nombre, nada más. Y entonces ellos trataban de ayudarlos hasta que estos mozos se hiciesen mozos, 16 años, 17, y ya pudiesen ayudar, ya sea en el convento o convertirse al Dios o ser una persona de bien. Y eso es lo que quería justamente estos hombres, que ya la mayoría estaban en edad ya bastante avanzada, ya casi todas eran personas de 70 años, 60, que ya estaban con la vida prácticamente al 100% de haberla gastado y seguir sirviendo a Dios. Pero no se sabía si iban a poder sí o sí seguir con esto, porque a veces en el campo había cosas que pasaban, había fiebre y muchas cosas más, que era difícil a veces contenerlas. Y la cosa no estaba siendo fácil. Me espera un momento. Y los padres habían tenido mucha alegría, porque imagínense que una persona de la iglesia tan prominente, que puedas ayudarlo a sacar ese mal que habitaba, porque antes esa era la casa de Dios. Pero algo tenebroso y siniestro lo estaba ocupando. Y si estas cosas seguían así, ¿qué se iba a poder hacer? Iba a ganar el mal contra la gente de fe que quería hacer cosas buenas. Cuando llegó este hombre ya bastante mayor, este padre, empezaron a hablar con él y a comentarle las cosas que había pasado. Y él pidió que justamente este padre, que era bastante mayor, que para que las cosas sean bien y que salgan con la ayuda de Dios todo eso, y que con la ayuda de Jesús y la Virgen, tenía que ser sincero y contar la verdad, porque si había mentira, eso iba a ver. ¡Ven acá! Bueno, como le iba diciendo, para hacer esas cosas que según en la iglesia decían que era un exorcismo, para poder sacar ese espíritu como lo hacía Jesús en su época, necesitaban la pureza y la verdad de todos los hermanos, que nadie tenía que mentir y decir las cosas, los errores que habían pasado para llegar a esta situación. Entonces muchos empezaron a comentarle que este padre, el padre Gregorio, lo que había hecho era lo siguiente: le había confiado a algunos hermanos de que había recibido algo que era una cosa maligna, y que él la iba a ocultar y que la iba a todos los días a bendecir con agua bendita, para que esa cosa no le cause mal a nadie, ni lastime a ninguna familia ni persona. Entonces él la tenía con su llave,
y la tenía en su claustro, donde él descansaba, donde dormía. Pero dice que empezaron a notar que con el tiempo empezó a cambiar su actitud, su semblante, empezó a ser un padre bueno y amoroso, a ser un poco ya gruñón y hasta ser bastante malo con la guriciada y a levantarle la voz a sus hermanos, a todos los curas, como queriendo que él mandaba. Y le confesó a uno de los padres, que era, me confundí yo, al padre Benito, de que justamente a él le mostró la fusta. Y este padre, que ya estaba en sus años, entrado, sintió una sensación rara de que había una fuerza maligna en ese instrumento. Y le dijo que tenía que deshacerse de ella inmediatamente porque iba a haber una situación muy fea. Pero este hombre no le hizo caso. Pensaba que con su fe y con unas oraciones a Dios ya la cosa iba a estar tranquila. Pero no fue así. No, para nada. Porque empezó con el tiempo a hacerse más soberbio. A querer mandar a todo el mundo. Y cuando un gurí se portaba mal, le tiraba la oreja o le tiraba el pelo o los amarraba. Hasta que empezó a sacar esa dichosa fusta, con la cual pegaba un azote en la mesa cuando estaban todos comiendo y todo el mundo se callaba. Y el que se movía o hacía una travesura iba y le pegaba un rebencazo en el lomo, como que si fuese un animal. Así empezaron la gurizada a tenerle miedo. Pero no se contentó con eso. A veces agarraba el rebenque, lo agarraba del brazo, los amarraba y le pegaba, y tenían que pararlo los padres para decirle que qué le pasa, está loco. Y él alegaba que se portaron mal y que merecían un castigo para que sean hombres de bien. Hasta que cierta noche se levantó mal con el rebenque y había un gurí que fue a tomar un poco de agua a pedir a un padre, pero como no había nadie, se fue a servir por su propio medio. Y entonces lo encontró en la cocina y le pegó tanto fustazo que lo mató. Y cuando fueron, este padre mintió, dijo que quería robar lo que era sagrado y comerse todo, y por eso tuvo que castigarlo, pero no se dio cuenta de eso. Y así fue hasta que pasó una segunda vez, una cuarta, una quinta, hasta que un día ahí Leonardo Luján le dijo que en una de las partes estaba él, de que él se había hecho casi amigo y el hermano de un indiecito, y que ese indiecito a él lo empezó a hacer amigo porque los demás lo despreciaban porque era justamente un indio. Decía que era un indio salvaje de las tolderías y que comían personas y esas cosas, que hacían, mataban a la gente por matar, pero ese gurí era una criatura inocente todavía. Entonces cuando lo mató cruelmente, Leonardo Luján fue ahí que lo roció con grasa de potro y le prendió fuego. A pesar de su corta edad, quiso tomar una venganza. Y este padre, al arder con esa cosa, con tanto fuego, empezó a gritar del dolor, hasta que vinieron los otros padres y lo curaron. O sea, le apagaron el fuego, pero quedó bastante mal ese hombre, porque Leonardo Luján le había rociado bastante y le prendió fuego. Pero tuvo una muerte muy dolorosa y angustiante, donde él maldecía y gritaba y sufría de dolor. Y así pasó hasta que agonizó, hasta que Leonardo se tuvo que fugar. Y pasó su infancia así como guacho, como un perro que lo abandonan en la calle y que tenía que dormir por ahí, hasta que encontró justamente en una caravana esta que hacían de provincia en provincia a una familia que la adoptó. Pero eso ya vamos a seguir narrándolo en otro tema. Y entonces este hombre sabio, cuando miró el instrumento, lo empezó a mirar porque estaban apenas luz del sol. Dijo que sí, que era un instrumento diabólico
y que se notaba la maldad porque le agarró cierto escalofrío en la espalda. Y cuando lanzó este instrumento es como que vibrase en sus manos, se movía. Entonces él con sus manos débiles igual lo apretó y hizo una oración hasta que se calmó. Y entonces le dijo a los hermanos que iban a tener que reunirse y que iban a tener que santificar todo. Lo primero que dijo que al instrumento, a ese coso diabólico, había que destruirlo. Pero como el mango era de madera y metal, y la flauta también tenía un cuero muy pesado y tenía inscripciones así de cosas preciosas y letras que uno no entendía. Entonces dijo que estas cosas eran siniestras, que había que destruirlas inmediatamente, porque si no iba a ser un daño mucho mayor. Así que le pidió a los hermanos que preparen bastante agua bendita, que consigan algo con que destruirla, una herramienta bien fuerte, un hacha, lo que sea. Porque le estaba diciendo que ese instrumento que era diabólico, había que romperlo en bastantes pedazos para que al quedar todo así despedazado, justamente no tenga tanta fuerza como que tenía ahora. Y que justamente para hacer eso tenían que estar todos orando, concentrándose en Dios, preparando el agua bendita, romperlo, si es posible pulverizarlo, romperlo todo con herramientas así que había ahí, que era justamente para arreglar la herradura de los caballos y todas esas cosas, y quemarlo, enterrarlo, poner un rosario, tirar bastante agua bendita y enterrarlo, porque si no se destruía, la cosa iba a ser peor. Pero en este momento este pobre hombre, que estaba entrado en edad, al solamente tener en contacto con esa cosa, sintió mucho cansancio, sintió que sus fuerzas ya no le daban como eran en su juventud, y dijo que iba a necesitar la fuerza justamente de un creyente que tenga bastante fe, y de una persona que no tenga miedo al acompañarlo. Entonces fue que se levantó la mano a Luján y dijo que él no tenía miedo y que le iba a ayudar. Entonces también el brujo Pinturita dijo que sí, que él también podía ayudar. Pero lo que pasa es que el padre le decía que usted no conoce a Dios ni a Cristo, dice. Usted dice, no cree en Jesucristo o no sabe quién es, dice, yo no lo quiero tener, dice, a una persona así, dice, pero no es porque lo quiera apartar, dice, yo sé que usted tiene otras creencias, pero esto ya es cosa de la oscuridad y las fuerzas del bien. Y yo no sé, usted no es católico, no cree ni en Dios ni en Jesús y no es compatible con esta cosa. Así que el brujo Pinturita dijo que tenía razón, que él no conoce ni a Jesús, ni a Dios, ni a la Virgen, y no sabe qué es lo que hicieron. Pues. Entonces dijo que está bien, que iba a ser un observador si necesitaban. Pero él también dice que era una persona que no tenía miedo, que si enfrentarse contra la fuerza marina lo iba a hacer. Entonces eso lo convenció a este hombre y dijo que si es así, sí, porque yo necesito personas que al hacer estos conjuros para sacar al mal, necesitaba hombre que no tenga miedo, porque en ese exorcismo, en esa cosa que iba a hacer este padre ya mayor, iban a ver cosas raras, cosas escalofriantes, iban a escuchar voces y quizás cuantas cosas que Mandinga le ponga a la vista, los puede tentar para que no destruyan ese instrumento diabólico. Así que le dijo que se preparen porque en 2 días esa cosa tenía que ser destruida. Así que hicieron los preparativos para poder hacer eso y guardaron justamente la fruta en el cofre. Hicieron una oración entre todos los padres para que esa cosa no haga nada, ni un efecto nada a ninguno de los que estaban ahí, entonces, de todos los hermanos, de todos los curas, como quieran decirle usted. Y la cosa
para ellos les fue difícil porque ellos tenían temor a esa cosa. Y más a la noche cuando se escuchaba como del monte venía una cosa marina y que vociferaba cosas y una risa satánica. Entonces el padre dijo que bendigan una cuerda para atar eso y que van a tener que estar al lado de ella haciendo oraciones, y le ordenó que la aten en un lugar muy seguro. Así que la ataron en lo que más seguro que es un árbol bastante grueso con raíces bien profundas. Lo empezaron a atar con bastante soga, con cadena, con todo lo que encontraron, y lo dejaron ahí. Y entonces esos 2 días fue terrible porque mientras hacían los preparativos y este padre trataba de estar bien justamente porque era una persona, como ya les digo, entrada en edad, sus fuerzas no iban a ser las mismas para poder combatir esta fuerza marina. Así que también el padre Tomé dijo que iba a estar con él y que iba a sostener la cruz para que justamente el Señor Jesucristo los proteja y que espante a todos los que sea cosas raras o demoníacas. Entonces hicieron lo siguiente: prepararon todo y antes esos 2 tiempos, esas 2 noches, empezaron las oraciones y la vigilia contra ese instrumento cruel. Hasta que justamente estaban esperando a que haya una luna llena donde puedan estar iluminados y la oscuridad no sea a favor del mal. Así que empezaron a orar, pero las cosas extrañas seguían pasando. Cuando apareciera la noche, se cerraban todas las puertas del convento, ventanas, todo, y era un ruido pla, 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 continuo. Y se escuchaba esa voz y esa risa macabra que decía que eso era mío. Y esa risa tan cruel y satánica que empezaba a los padres a tener miedo, que el lomo se les erice y que algunos hasta temblaban de miedo y no sabían qué hacer, pero tenían que mantener la fe en alto. Así que tenían que hacer muchas oraciones. Y este padre mayor le decía que no tenían que temer, porque con ellos estaba justamente el Dios Todopoderoso y Jesús los iba a ayudar justamente, porque Jesús es una persona que espantó a los demonios y que curó a los enfermos y que sanó y que resucitó todo. Así que, ¿por qué no nos va a ayudar a nosotros? Así que le inculcó otra vez la fe, que no tengan miedo, porque si no, uno tiene miedo, el mal iba a ganar esa tierra y cada vez se iba a extender más y más. Y esto iba a ser una oscuridad total. Que la lucha contra el mal no era fácil. Y que iba a ser bastante difícil. Contra cosas que no son de este terreno. Que no es como una persona normal que puede caminar. Porque ahí van a haber cosas raras. Entonces, Luján y Pinturita se prepararon. No hicieron oración porque justamente Luján ya no creía más en Dios por todo lo que había visto y pasado. Y en cuanto al brujo, Pinturita tenía otras creencias, pero igual era una persona sagaz y que tenía bastante valor, porque imagínense que al hacer brujo y practicar cosas, él podía ver cosas que quizá un cristiano no las veía, porque él se comunicaba con la naturaleza y tenía sueños y esas cosas. ¿Quién sabe por qué la naturaleza lo dotó con esas cosas? Entonces tuvieron 2 noches muy agitadas, pasando cosas raras y escuchando cada vez como el convento las cosas se caían, se rompían vasos como taza, plato, todo revoleado. Y eso causaba bastante miedo, pero eso no, Luján estaba con su facón en la mano, porque Luján sabía que algo raro estaba pasando, pero no tenía miedo. Él quería entrar y amasejar al que estaba adentro, y el que causaba pavor y miedo a los pobres, estos pobres padres que ya estaban todos viejos. Y Luján era una persona joven que tenía coraje, pero no sabía con qué se iba a enfrentar, porque enfrentarse a una persona cuerpo a cuerpo, sabe cómo va a actuar uno, cómo se va a defender con el facón, con el poncho, con todas esas cosas. Sabe cómo pelear y sabe que lo puede lastimar, y él puede lastimar o puede ir a la persona de muerte, pero pelear contra algo que es invisible, qué maligno. No tenía experiencia, pero no tenía miedo, igual que este brujo Pinturita. Por eso vamos a ver cómo se preparan este padre que es mayor y Luján
el brujo Pinturita y el padre Tomé, porque van a tener una misión muy difícil. Justamente que es acabar contra una cosa que es maligna y uno no entiende. Por eso, nos vemos. Hasta la próxima.